de carnes. Yo les había mandado un video que hablaba de los beneficios o las propiedades que tienen el huevo, ¿sí? A ver, a ver. Hoy tenemos plantel completo. A ver, Andrea Flores. Andrea Flores. Sí, profe, buen día. Hola, ¿cómo le va, Andrea? Si Muy bien, tendría profe. que hablar de algún beneficio o características nutricionales del huevo, ¿qué podríamos recalcar o resaltar? Que es un alimento Ujú, eh, ¿cómo? Es rico en proteínas y ujú. tiene una calidad completa, o sea, posee todos los aminoácidos Bien, son proteínas de necesarios. alto valor biológico entonces, Esa ¿sí? palabra no me salía. Sí, Bien, ajá. ¿Y en qué parte, en qué porción del huevo encontramos las proteínas, Andrea? bueno, en la yema tiene un 31% de proteínas y en la clara se encuentra el 58%. Ajá, muy poca concentración en la yema. Bien, y en la clara la mayor parte en forma de albúmina, ¿se Sí, acuerda? sí, Una, sí. digamos, es una proteína de alta calidad, ¿sí? ¿Y qué tiene la yema? Colesterol, profe. Muy bien. A ver, vamos a ver. Justo me están dando, rechazo la llamada. Ahí está. Colesterol, sí. Muy bien. ¿Qué más tiene la yema? Entonces la yema tiene un poquito de proteínas, tiene gran concentración. Hierro, profe. Muy bien, Mariana, hierro. También ¿Sí? conserva todas sus proteínas. Ajá. Bien. Vitaminas también. También encontramos algunas vitaminas. ¿Sí? Bien. Ahí está. ¿Sí? ¿Y qué más en las propiedades del huevo? Ya hablamos de la clara, la yema, y de la cáscara, ¿podemos decir algo? ¿Se lo puedo conseguir para los que fueron? ¿Sí serían para los huesos, profe? Para la Eh, Posee calcio. Porque tiene calcio, ¿sí? Esa es como nuestras abuelas, las mamás capaz, usaban el huevo, la cáscara de huevo, ¿sí? La hacían secar al sol, la molían y se agregaba a distintas preparaciones alimentarias. Muchas veces a un aporte de calcio hacia los huesos, me dice Ricardo. Bien, Ricardo, ¿sí? Entonces son pequeñas estrategias que son estrategias para usar todo lo que uno cree, o sea, todo lo que es comestible, por ahí nosotros desechamos la cáscara de huevo, en realidad, ¿sí? La cáscara tiene una proporción de calcio. No voy a comparar con un lácteo, pero algo nos puede ayudar a suplementar o a complementar la dieta, ¿sí? Con respecto a las carnes, algo que creo que no habíamos dicho era respecto de las carnes de pescado, ¿sí? No recuerdo si habíamos hablado de los pescados de río y de mar, cuál era la diferencia. Si alguien sabe la diferencia, la quiere decir o cree que es algo que puede contar respecto a cuál podría ser la diferencia entre pescados de río y mar. ¿Nadie se anima? Quizás sea por el sodio que contiene, profe, porque Bueno, el pescado de mar se desarrolla en agua salada y el del río es agua dulce. bien, bueno, la cantidad de sodio. Entonces, miren, ya podemos hacer una diferencia entre los pescados de río y de mar,
que en su... Bien, Álvaro también ya me dice otra cosita, ya cuento lo que dice Álvaro. Andrea dice, bueno, que los pescados de mar tienen mayor proporción de sodio, justamente por el lugar donde provienen, y es así. Entonces, digamos, es un sodio en su estado o en su composición natural, ¿verdad? Entonces, hacemos una diferencia. Los de mar tienen más sodio que los de río. Y como me dijo el alumno, ay, me olvidé quién era, Álvaro me parece, él me dice, profe, las grasas, el nivel de grasas, no solo el nivel de grasas o la cantidad de grasas, sino también el tipo, ¿sí? O calidad de grasas, ¿sí? Entonces, los pescados de río tienen mayor cantidad de grasa que los de mar, ¿sí? Pero no es una cantidad tan significativa. Igual si nosotros comparamos carne de vaca, pollo y pescado, siempre las de pescado, sean de mar o de río, van a tener menor proporción de grasas y colesterol, ¿sí? También contiene más omega 3. Bien, ahí va Soledad, gracias a la calidad, ¿no? Ahí ya hablamos, ya lo tocamos. Entonces, yo diría que las carnes, cuando hablamos de las carnes rojas, vamos a decir, las rojas tienen mayor cantidad de grasas y colesterol que las blancas, como en segundo lugar estaría el pollo, digamos, en contenido de grasa y colesterol, y en tercer lugar estarían las carnes blancas de pescado, y pondría tercer lugar al pescado de río, cuarto lugar pescados de mar, ¿sí? En cuanto a la proporción de grasas y colesterol, grasas saturadas y colesterol, ¿sí? De arriba para abajo tienen más. Tendría que agregar la carne de llama, ¿sí? Que es una carne de nuestra región y que tiene niveles de grasa y colesterol muy parecidos a la cantidad que tiene el pescado. Entonces, tendría que poner en un tercer puesto, de arriba para abajo, 1, 2, 3, al pescado de río con la carne de llama. ¿Sí? Creo que es más fácil hacer así, como yo siempre digo, mi ranking de las carnes, ¿sí? Respecto del nivel de grasas y colesterol, en vez de que ustedes aprendan cantidades que no les serviría absolutamente de nada, porque no tienen por qué aprender miligramos de colesterol o gramos de colesterol y de grasas saturadas. Simplemente saber que las rojas tienen mayor proporción de grasas saturadas y colesterol, ¿sí? Luego el pescado, ¿sí? Perdón, luego el pollo, luego el pescado de río y por último el pescado de mar. Y con el pescado de río estarían la carne de llama. ¿Hasta ahí se entendió? Sí, profe. Bien, entonces, espero que sí. Si no, alguien me interrumpe y me dice qué es lo que no quedó claro. Respecto de la calidad de las grasas, ahí Soledad me dice, profe, los omegas. Sí, nosotros tenemos los pescados de río y los pescados de mar, ¿sí? Los de mar, pero no todos, y ahí quiero aclarar que se llaman los pescados azules, que son el atún, la caballa y la sardina, el salmón y el arenque, y hay otros más, ¿sí? Son pescados azules. Los llamados pescados azules son ricos en grasas saludables, ¿sí? Ese sería el nombre popular, voy a decir el nombre que se le da, llamados omegas, ¿sí? Los omegas son grasas que nos protegen de enfermedades cardiovasculares. Entonces, digamos, a la hora de elegir pescados, los mejores, los buenísimos, vamos a decir, los mejores que tienen nutrientes esenciales como los omegas, serían los pescados azules: atún, caballa, sardina, salmón y arenque. De todos modos, en las recomendaciones alimentarias, ¿sí? Nosotros recomendamos el consumo de pescados, el que pueda el paciente o esa familia o esa comunidad.
No voy a decir solo coma atún, caballa, sardina, salmón y arenque, sino que sabemos que el consumo de pescado es muy esporádico, a veces casi nunca, ¿sí? Entonces, el hecho que la persona incluya el pescado que pueda, según su acceso físico, geográfico, según el acceso económico, ¿sí? Entonces, lo que esté a su alcance, que sea pescado, está bien, el que se pueda, ¿sí? Pero si pudiera alguna vez, podría incorporar alguno de estos pescados azules para prevenir enfermedades cardiovasculares, y ya les digo por qué, ¿sí? ¿Hasta ahí se entiende? Sí, profe. Bueno, Sí, profe. bien, 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 bien. Entonces, a ver, yo diría, moraleja, podemos consumir carnes, sí, todos los días, y de hecho el argentino es carnívoro o carnicero. Somos un país, sí, que consume mucha carne per cápita, se dice por persona, anualmente. Se consume casi el doble de carne que otros países, más allá de una situación económica, ¿sí? Porque por ahí sabemos que las carnes son un alimento, digamos, con un alto valor económico, y de todos modos, a pesar de las cuestiones económicas, igual seguimos siendo consumidores de carnes todos los días, ¿sí? El hecho está en que cuando hablamos de carnes, sí podemos, o sea, consumir carnes, pero no, cuando uno dice carne no se refiere solo a la carne de vaca, sino a carnes variadas, ¿sí? De todos los animales comestibles según nuestra cultura y nuestra región, ¿sí? Por ahí yo hablé de vaca, de llama, de pollo y pescado, pero incluso en la puna hablamos de vizcacha, corzuela, y ustedes habían dado otros ejemplos, ¿sí? Entonces, las recomendaciones dicen que debemos variar entre los tipos de carnes, ¿sí? Que podríamos comer carne todos los días, pero que sean, por ejemplo, 1 o 2 veces a la semana pescados, 2 o 3 veces a la semana pollo y 2 veces carnes rojas. ¿Sí? Profe, Sí, María ¿dónde Elena. está el chancho? El chancho. El Sí, chancho es una carne muy grasosa y con muchas grasas saturadas. Las grasas saturadas son las que elevan más el colesterol, ¿sí? Y además tienen mucho colesterol. Entonces es una carne que o sea, se puede consumir, claro que sí, pero en cantidades controladas y con menos frecuencia que una carne roja, por ejemplo. y eso sería una carne blanca, entonces, profe. Ay, disculpe que se le entrecorta un poquito y no le entendí. ¿Que sería una carne blanca o no entra? Una cosa es el chancho y otra es el cerdo, ¿no? En realidad al cerdo se lo considera, digamos, si bien uno dice es una carne blanca que uno la ve, pero por su composición nutricional tiene un valor como una carne roja. De hecho, hay cortes, obviamente, tanto en la vaca como en el cerdo, pero sobre todo en el cerdo hay distintos cortes, y hay cortes magros y hay cortes muy grasosos. En el cerdo, lo que es el carré de cerdo y la costeleta de cerdo es lo menos grasoso que otras partes, ¿sí? Y el chancho es mucho más grasoso y con más colesterol. Si nosotros consumiríamos, por ejemplo, conejo, el conejo tiene un poquito más de proteínas que una carne de vaca, por ejemplo. Bien, ¿hasta ahí estamos? Sí, profe. Bien, ahora yo voy a hablar del grupo de aceites, frutas secas y semillas, ¿sí?
Voy a compartir la pantalla para pasar un Power y después al Power se los comparto en el grupo. A ver, empezar a compartir. ¿Pueden ver mi pantalla? Sí, profe. A ver, a ver. Bien. Ahí está el grupo, sí, de aceites, frutos secos o frutas secas y semillas. Uy, hay alguien que quiere ingresar y como estoy compartiendo la pantalla, a ver, déjenme que... ahí está, admitir. ¿Sí? Eso es lo que pasa cuando comparto la pantalla, ya no puedo, tengo que interrumpir esto. Bueno, aceites, ¿sí? ¿Cuáles son los aceites que se incluyen acá? Son los aceites puros, de una sola semilla, ¿sí? Un aceite puro tiene menor cantidad de grasas saturadas. Las grasas saturadas, ¿sí? En general son grasas que están en los alimentos, pero hay alimentos que contienen muchas más grasas saturadas. Por ejemplo, los de origen animal. Los de origen vegetal tienen muy poquita cantidad de grasas saturadas, pero cuando se eleva ese contenido de grasas saturadas, cuando los alimentos, ¿sí? O sea, cuando la industria alimentaria, por ejemplo, para hacer un aceite de maíz, de girasol, de oliva, de soja, de canola, o de cualquier aceite, tiene que extraer, o sea, el aceite de estas semillas, y con esos procesos donde hay altas temperaturas puede generar grasas saturadas, ¿sí? Cambian la estructura de las grasas de estas semillas, ¿sí? De donde se extrae la grasa para hacer el aceite, y entonces ahí es cuando puede haber algo de grasas saturadas en un aceite. Entonces, los aceites puros tienen menor cantidad de grasas saturadas que, por ejemplo, un aceite mezcla, ¿sí? Por eso es que se prefieren aceites puros. Nosotros, digamos, desde los hábitos alimentarios, en general usamos el aceite de girasol, el de soja o el de maíz, ¿sí? Pero hay otros aceites que también son recomendables por su valor nutricional y que podrían ser el de oliva, el de canola y el de uva, ¿sí? Entonces, esos son los aceites que se recomiendan en estas guías alimentarias porque son aceites que tienen un muy bajo nivel de grasas saturadas y tienen además omegas, que ya vamos a hablar de ellos, ¿sí? De hecho, el mejor es el de oliva, digamos, en ese sentido. Con respecto a las frutas secas, ¿sí? Son acá, me parece que me falta alguna, nueces, almendras, castañas, avellanas. Acá me falta el maní en el Power, ¿sí? Nueces, almendras, avellanas, castañas, maní, almendra, ¿sí? Frutas secas. No es lo mismo que frutas desecadas, ¿sí? Siempre lo aclaro. ¿Cuáles serían unas frutas desecadas? A ver, ¿quién me Puede quiere ser que decir? son las semillas, profe. Puede ser la banana, profe, el ananá, Pasas de uva. las pasas de uva. Bien, Tomate, Pasa de higo. la ciruela, ajá, entonces, a ver, si ustedes me dicen banana, yo pienso que es una banana fresca. Ahora, si me dicen que es una banana deshidratada o desecada, entonces entendemos que es una fruta desecada. Si me dicen ciruela, yo también puedo entender que es una fresca, una ciruela fresca. Ahora, si decimos pasa de ciruela, ¿sí? O ciruelas desecadas, ahí entendemos que es una fruta desecada o deshidratada,
¿sí? Me dijeron las pasas de uva. Puede haber orejones Pasa de, de higo. sí, puede haber orejones de pera, de naranja. O sea, yo diría que una fruta desecada es una fruta fresca que ha sido deshidratada mediante algún proceso, ¿sí? Era una fruta fresca, pero se ha extraído toda el agua que contiene y se convirtió en una fruta desecada. ¿Se entiende? En cambio, las frutas secas son, digamos, están en su estado natural. Una avellana es avellana y nadie la deshidrató ni no pasó nada, digamos. Por eso tenemos que hacer la diferencia, porque las frutas desecadas tienen un valor nutricional muy distinto a las frutas secas. ¿Sí? Ahí. Sí, profe. Bien. Entonces, las frutas secas, acá están, nueces, almendras, maní, castañas, avellanas. Acá me faltó pistacho. Así era, pistacho. Las semillas. ¿Cuáles son las semillas? Ustedes acá ven lino, girasol, sésamo, chía. Puede estar también una semilla de zapallo, ¿sí? Son semillas que también son comestibles, que se pueden agregar a panes, a distintas preparaciones alimentarias, ¿sí? Entonces, reconocer cuáles son las frutas secas, cuáles son las semillas y qué aceite está incluido en esta gráfica de alimentación saludable es importante para que podamos dar las recomendaciones alimentarias, ¿sí? Entonces, acá dice, bueno, estas aportan calorías, ¿sí? Transportan vitaminas liposolubles. De hecho, este grupo es fuente de de calorías o energía, hay mucha caloría. Este grupo es fuente de ácidos grasos esenciales y yo pondría entre paréntesis omegas. Los omegas son ácidos grasos esenciales, ¿sí? Por ahí agreguen eso. Bueno, decía que transportan vitaminas liposolubles como la A, la D, la E y la K. Esas son las liposolubles, las demás son las hidrosolubles. Estos ácidos grasos esenciales, llamados omegas, son, por ejemplo, necesarios, ¿sí? Para, ¿cómo se llama? Son fundamentales, como decía yo, para el cuidado, para nivelar los niveles, para ayudar a nivelar las grasas, ¿sí? O los lípidos en sangre. Por eso es que estos omegas se llaman protectores cardiovasculares, ¿sí? Ya les voy a explicar bien cómo lo hacen. Además, por ejemplo, los omegas son necesarios para formar estructuras celulares, las membranas celulares, para la producción de algunas hormonas, ¿sí? También los omegas tienen o participan en algunas funciones, ¿sí? De defensa o, como decimos, en una respuesta inmune. También ayudan en el proceso de coagulación, es decir, que tienen muchas funciones y todas realmente esenciales, como dicen sus nombres, ¿no? Ácidos grasos esenciales. Hay uno de los mensajes de las guías alimentarias para la población argentina que dice utilizar aceite crudo como condimento, es decir, agregado a las comidas una vez que se terminó la cocción, y también el consumo, ¿no? Consumir frutas secas y semillas, ¿sí? Acá un poco el mensaje se va completando con que dice utilizar 2 cucharadas soperas al día de aceite crudo. Crudo significa sin someter a calentamiento o a cocción. Y 2 cucharas soperas sería la medida estándar para una persona adulta. Esto no quiere decir que yo tengo que comer, agarrar una cuchara, poner el aceite e introducir eso. Estamos Profe, hablando de una...
Sí, ensalada. Para la ensalada. se la puede agregar, por ejemplo, no solo en una ensalada, porque, a ver, si pensamos que es en la ensalada no comemos todos los días, o sea que es solo en la ensalada. Muy bien, es en la ensalada. Pero, por ejemplo, voy a ir a una preparación muy popular que por ahí la hacemos siempre o con más frecuencia, que es un guiso. En un guiso, generalmente nosotros, ¿qué hacemos? Ponemos primero el aceite, ¿verdad? Sí. ¿Sí o no? Sí, Y profe. después, y después vamos tirando las verduras, la carne y las verduras, y al último el cereal, que sea fideo, arroz, el que fuera. ¿Sí? Esa es la preparación que hacemos normalmente todos. Para no someter el aceite a fuego a cocción, nosotros deberíamos hacerlo a base de agua o de los jugos que va tirando la carne y las verduras. Y hacemos el mismo procedimiento, o sea, solo que no usamos aceite. Cuando ya terminamos de cocinar el guiso, ese guiso ya está listo, y lo único que hicimos fue reemplazar el aceite por el agua al principio. Cuando apagamos la olla, la hornalla, ¿sí? O retiramos del fuego, voy a decir, recién agregamos un chorro de aceite a la olla, una vez terminada la preparación, y mezclamos. ¿Sí? De esta forma, este aceite no ha sido sometido a calentamiento o a cocción. Entonces, el aceite puro, que es lo que recomendamos, de maíz, por ejemplo, que era, o de girasol, ¿sí? Conserva sus propiedades nutricionales. ¿Se entiende? Porque es el calor al que nosotros lo sometemos, el calor, las altas temperaturas, ¿sí? Es la que transforma las grasas, unas grasas buenas, que son los omega, cuando los sometemos a calentamiento o a cocción, se convierten en grasas saturadas. Y las grasas saturadas elevan el colesterol total y elevan el colesterol malo en sangre. ¿Ahí se entendió? Sí, profe. Bien, entonces, no deberíamos usar aceite sometido a fuego a cocción. No deberíamos, o deberíamos tratar de hacer lo menos posible. Supongamos que uno es, pero para granear un arroz, y lo podemos granear sin aceite, no hace falta aceite. Granear fideos, arroz, algún cereal. Después dice acá, en lo posible, alternar aceites como girasol, bueno, soja, oliva, o sea, alternar en el uso. Utilizar al menos una vez por semana o consumir frutas secas sin salar, ¿sí? Consumimos mucho sodio en general. Entonces, frutas secas o semillas también sin salar. En distintas preparaciones alimentarias se dice un puñado de frutas secas lo podríamos consumir por lo menos, o al menos, dice, una vez a la semana. Estas frutas secas también se pueden agregar a algunos postres, a un lácteo, se podría agregar, no sé, a un bizcochuelo, por ejemplo. Y bueno, dice el aceite crudo, las frutas secas y semillas aportan nutrientes esenciales que ya lo hemos dicho. ¿Sí? Bien, a ver. ¿Hasta ahí estamos? Sí, profe. Sí, profe. Bien. Algo que también quiero aclarar es que los aceites son de origen vegetal, todos, ¿no? Dijimos soja, maíz, girasol, incluso un mezcla es de origen vegetal el aceite. Los aceites no contienen colesterol, ¿sí? El colesterol está en los alimentos de origen animal. Entonces, no es que si yo hago una fritura aparece el colesterol, sino que en realidad, si hago una fritura o un salteado, las grasas se convierten en grasas saturadas. Y esas son las que elevan el colesterol en sangre. ¿Se entendió? Sí, Sí, profe. profe. Bien,
Entonces, tenemos distintos tipos de grasas en los alimentos, ¿sí? Y ahí es cuando hablamos de grasas buenas y grasas malas, ¿sí? Algunas son, las buenas serían las saludables y las malas las no saludables. Tenemos acá, como ven ustedes, grasas saturadas, las insaturadas, yo ahí pondría omegas, y las hidrogenadas, o serían las trans, ¿sí? Las saturadas, yo les dije, chicos, las grasas saturadas están en la naturaleza de los alimentos, pero mucho más en las carnes, por ejemplo, ¿sí? Mucho más en los alimentos que se elaboran, ¿sí? Por ejemplo, con la grasa de la leche, ¿sí? Como por ejemplo serían la manteca, la crema de leche, tienen muchas grasas saturadas y además colesterol, ¿sí? Las carnes, los fiambres, muchas grasas saturadas y colesterol. De hecho, acá vieron, dice acá en la diapositiva, el exceso de grasas saturadas son perjudiciales, son inflamatorias, ¿sí? Y aumentan el colesterol, ¿sí? Ahí ya vemos. Las grasas insaturadas yo le pondría omegas, ¿sí? O ácidos grasos esenciales. Tienen, digamos, las podemos llamar con tantos nombres: insaturadas, omegas, ácidos grasos esenciales o grasas saludables. Justamente dice, son saludables para el corazón, para el colesterol, para la circulación, tienen un efecto antiinflamatorio. Ya vamos a ir en detalle con eso. Y las hidrogenadas o las trans, ¿escucharon hablar de las trans? ¿O por ahí lo leyeron en algún envase? Sí, profe, ahí sale. Sí, profe. Bueno, hay grasas trans o las grasas hidrogenadas que son las peores, vamos a decir. Son las más aterogénicas. ¿Qué significa génesis? ¿Qué significa génesis? Generación. Generación, formación, inicio. Aterogénicas, o sea, son las que más nos pueden taponar las arterias con esa placa de ateroma, ¿sí? Y provocar la aterosclerosis. Uy, se puso negra la pantalla, ¿verdad? Sí. Sí, es mi celular, perdón. Ahora voy a dejar de compartir un ratito y vuelvo a compartir. Dejar de compartir, ahora compartir pantalla. Y vamos de nuevo. Ahí está. Ahí lo ven, ¿verdad? Sí, profe. Sí, profe. Entonces ahí están esas grasas buenas, esas malas, ojo, ¿sí? Ahí, bueno, la siguiente diapositiva decía las saturadas, conocidas como las malas, algo que nos ayuda a identificarla, por ejemplo, que son sólidas a temperatura ambiente, como por ejemplo en la manteca, ¿sí? Principalmente están en los alimentos de origen animal. Las grasas saturadas elevan el colesterol y el riesgo a tener arteriosclerosis, lo que ya les venía diciendo, ¿sí? Bueno, acuérdense que las rojas tienen muchas grasas, las carnes rojas tienen muchas grasas saturadas. Los fiambres, los embutidos, ni hablar lo que sería, o sea, embutido, por ejemplo, la salchicha. ¿Vieron que había salido como una noticia donde decía que comer una salchicha te quitaba no sé cuántos minutos de vida? Un día de vida, profe. Era horas, me parece. Una hora. ¿Días? No me acuerdo. Decía 1 hora, profe. Bien, bueno, ahí está. No sé si es 1 hora, pero yo sé que comer una salchicha tiene muchas grasas saturadas, mucho sodio, mucho colesterol y nada de proteínas, por ejemplo. Y más si es una salchicha muy barata, peor, ni hablar. Es pura grasa, 2% de proteína.
¿sí? Entonces, fíjense, por ejemplo, acá yo incluiría a las vísceras, ¿sí? Que tienen muy alto nivel de grasas saturadas y colesterol. Por eso es que las vísceras, ¿sí? No se recomiendan de consumo diario y tampoco están en el círculo de la alimentación saludable, ¿sí? Sí se las puede consumir, no decimos que no, son un alimento económico. Las vísceras como el hígado, el corazón, el riñón son muy ricas en hierro y la podemos recomendar en algunos casos de anemia, en la embarazada, pero hay que tener ojo con la cantidad y la frecuencia. ¿Está? Las insaturadas, como decíamos anteriormente, los omegas son como grasas buenas o saludables, líquidas a temperatura ambiente, como en los aceites, abundantes en los alimentos de origen animal, en las otras eran en el origen, perdón, abundantes en los alimentos de origen vegetal, perdón, y reducen el colesterol y son antiinflamatorias. ¿Ven? Ahí están. Pescados azules, hay un pescado azul. Bueno, no hablé de la palta. La palta es una fruta que tiene una particularidad que es la única fruta fresca que contiene grasas, pero son grasas saludables, omegas, ¿sí? Profe, entonces cuando uno prepara la palta y le pone un aceite, es rica en grasas insaturadas, que sería bueno. Claro, según el tipo de aceite que le pongamos, ¿no? Si le ponemos un aceite mezcla, no. Pero si le ponemos un aceite puro, ¿sí? Soja, maíz, girasol, ni hablar si fuera una oliva, wow, ahí sí. Pero tengan en cuenta que hay, bueno, una buena, digamos, agregando aceite aumentamos calorías. De todos modos, digamos, consumir palta es una buena opción. A mí una vez una paciente me dijo me dice, ay, doctora, o licenciada, yo engordé culpa de la palta porque la palta resulta que había tenido grasas y que yo no sabía. A ver, el nivel de grasa que tiene una palta es muy bajo en comparación de un aceite, por ejemplo, Lo o que de pasa una es que carne. uno siempre lo come con pan, profe. Entonces le echaba la culpa a la palta, pero yo le dije, bueno, pero ¿cuántos millones come con la palta? Entonces, la palta también se la puede incluir, o sea, entre untar un dulce de leche y una mermelada, unte palta 1000 veces. Si puede, hágalo, pero controle cuántos bizcochos o miñones come. Bien, acá están las grasas buenas y yo les dije los omegas. Y acá en esta diapositiva, fíjense que bueno, que acá, a ver, estamos clasificando a los omegas en 9 y omega 3 y 6, ¿sí? Bueno, a ver, yo no les voy a pedir en el parcial, a ver, me dice qué alimentos tienen omega 9, cuáles tienen 3 y cuáles tienen 6. A mí sí lo que me interesa es que ustedes reconozcan qué alimentos son fuente de omegas, ¿sí? O de ácidos grasos esenciales o insaturados, ¿sí? A mis alumnos de la licenciatura en nutrición, a ellos sí, ellos tienen que saber quiénes tienen omega 3, quiénes 9, quiénes 6, todo. Pero ustedes, con que reconozcan cuáles son los 6 y cuáles son los 3, está. Y cuáles son los 9, vamos a decir. Fíjense que omega 9, por ejemplo, tiene el aceite de oliva y la palta, ¿sí? Y omega 3 tienen esos pescados azules. ¿Cuáles eran los pescados azules? De mar, atún, Caballa. Atún, caballa, las sardina, sardinas. salmón y arenque. Muy bien. Atún, caballa, sardina, salmón y arenque.
Bien, omega, por ejemplo, omega 3 tienen más las nueces, las semillas de lino, de chía, ¿sí? Y en menor cantidad dice el resto de los frutos secos, el resto de las semillas, pero todos son fuente de omega 3. Claro que se destaca más en las nueces, en los pescados azules, como les decía, en el lino y en la chía. Omega 9 tienen los aceites, perdón, omega 6 tienen los aceites de soja, maíz, girasol, sí, incluso el de maní, acá dice cacahuete, pero sería el de maní. Los alimentos elaborados a base de algunos de estos aceites que pueden tener omegas, ¿sí? El maní, las semillas y el resto de frutas secas. Por ejemplo, bueno, omega 9 yo dije el aceite de oliva y la palta, ¿sí? Y acá volvemos a los beneficios. Los omega, por ejemplo, 9, son buenos para el corazón, protegen de Alzheimer también. También tienen alguna incidencia en prevenir algunos ciertos tipos de cáncer. Y ahí está. Fíjense acá en la próxima diapositiva la cantidad de omega que encontramos en los pescados azules, ¿sí? El salmón tiene mucho más, pero es carísimo. En realidad todos los pescados son caros, pero un salmón es súper caro. Pero acá tenemos salmón, anchoa, sardina, arenque, caballa. Fíjense que son los que están más en el primer puesto, voy a decir entonces. No todos los pescados de mar son fuente de omega, ¿sí? Sino los pescados azules. ¿Está? Pero igual comer pescado de mar está bien. Bien, acá están los omega 9 que dice, ahí está el aceite de oliva, la palta, ¿sí? Algo de omega 9 puede tener un aceite de colesterol o el aceite de canola. Ahí quería resaltar, si yo voy al mejor aceite que tiene más cantidad de omegas, ¿cuál es? El de oliva, inigualable, ¿sí? Primer puesto para el de oliva. Segundo puesto, según la cantidad y el tipo de omega, va a ser para el aceite de canola. No es muy conocido, pero si prestamos atención en las góndolas, en los supermercados, a veces incluso está de oferta. Y no tiene voy a decir un sabor raro ni feo. Es igual, sabe casi como el de girasol o el de soja. Entonces, si alguna vez ven el aceite de canola en oferta, anímense y lo compran, porque es muy rico en omega, ¿sí? Entonces, primer puesto para el de oliva, segundo puesto para el de canola, según la cantidad de omega, y tercer puesto para girasol, soja, maíz, ¿sí? Ese es mi ranking de omega, voy a decir. ¿Se Y van a el de acordar? uva, profe, porque ahí lo nombra también al de uva. Ay, perdón, se me corta el audio. Al de uva, profe, porque ahí lo nombra también en aceites puros, al aceite de uva. El aceite de uva sí, pero no es rico en omega, ¿sí? Es puro, está bien, está bueno consumir un aceite puro, pero el de uva no tiene omega, ¿sí? Sí, profe. Bien. Ahora, estos aceites van a conservar su propiedad nutricional, estos omegas van a ser beneficiosos siempre y cuando consumamos el aceite crudo, sin someter a calentamiento o a cocción. Entonces, como dijo la compañera, lo agregamos en una ensalada. Yo le di el ejemplo de cómo cocinar un guiso y agregar el aceite al último. Y así podemos cocinar, digamos, un estofado, cualquier preparación alimentaria donde nosotros usemos el aceite. Si lo agregamos al último, cuando se retiró de la olla o del fuego el alimento, estaría bien. Por ahí usamos el aceite como para untar en una sartén, en una olla, para evitar que se adhiera un alimento, ¿sí? Como, qué sé yo, un bife en una plancha.
Una cosa es untar, ¿sí? Para evitar la adherencia. Y otra cosa es fritar o saltear. ¿Sí? No es lo Profe, ¿y mismo. cuando hacemos la milanesa? Una milanesa y lo más saludable sería al horno. Al horno o en una olla tipo horno, ¿sí? A ver, yo voy a hablar de la verdad de la milanesa. O sea, acá, digamos, la verdad de la milanesa es que hacemos fritura, ¿o no? Sí, profe. Sí. Bien, o sea, nos sinceremos, sí, qué rica que es una milanesa frita. Bien, ahora, podemos decir que podríamos hacer fritura una vez a la semana, pero debe ser con un aceite de primer y único uso. No un aceite que voy guardando, voy guardando, voy guardando. Cuanto más se usa el aceite, más grasas saturadas tiene. Cuanto más grasas saturadas, más dañino es. ¿Ahí se entendió? Sí, profe. Bien. ¿Cuál es el aceite que yo voy a decir que si lo pongo al fuego a cocción tiene un muy bajo, pero muy, muy bajo nivel de saturación? Es el aceite de oliva. Seguramente ustedes alguna vez vieron algún programa donde hay un chef que cocina y cocina con aceite de oliva y incluso hace salteados y frituras con el aceite de oliva. ¿Lo han visto? Sí. Bueno, el aceite de oliva tiene un muy bajo grado de saturación. Entonces, si yo lo pongo a la sartén, o en la olla, cambia, digamos, muy poco. Entonces, esos omega 9 que tiene prácticamente se mantienen en estos beneficios, que son beneficiosos, ¿sí? Pero en cambio un aceite de girasol, soja, maíz o todo el resto de los aceites sí se saturan. Ni hablar de un aceite mezcla, tiene un alto grado de grasas saturadas y tienen digamos, muy alto grado de saturación. Por eso no se recomienda. ¿Ahí se entendió? Sí, profe. Bien, espero que estén escuchando. Bueno, ¿hasta ahí estamos? Sí, profe. Bien, acá están los pescados azules, Sí, profe. ¿sí? Dice, mejoran la circulación, fluidifica la sangre, tienen ese efecto antiinflamatorio, disminuye el riesgo de padecer las enfermedades del corazón, mejora, dice, la diabetes, la hipertensión, el colesterol, la trombosis. En realidad la diabetes no porque tenga que ver algo en la glucemia, sino porque la diabetes en general está asociada a enfermedades como hipertensión, como dislipemia, como obesidad. ¿Sí? Bien. Ahí están las grasas trans, voy a pasar porque hay diapositivas como muy repetitivas. Las grasas trans, sí, no solo están en la manteca, en esas grasas sólidas, yo voy a agregar que está además, por ejemplo, en la grasa de vaca, en la grasa de cerdo, que el jujeño por ahí la usa más para cocinar, ¿sí? A veces hay preparaciones que hacemos con grasa de, ¿sí? Además, la industria alimentaria agrega manteca o grasas saturadas en muchos productos alimenticios. De hecho, los productos, por ejemplo, acá ustedes van a ver los productos de pastelería, ¿sí? Masitas dulces, incluso hay galletas dulces que tienen muchas grasas trans. Acá ven una hamburguesa en la carne, o sea, en la elaboración, ¿sí? Se agregan grasas trans. Los productos de Copetín, que por ahí
palitos, chisitos, ni hablar si hubiera un fiambre, hay grasas trans, ¿sí? Acuérdense, las más aterogénicas. Y acá en esta diapositiva, sí, mostramos el colesterol. ¿De dónde proviene? O sea, nosotros en sangre tenemos lípidos en sangre, ¿sí? Tenemos el colesterol total, el colesterol HDL, que es el bueno, el colesterol LDL, que es el malo, y tenemos los triglicéridos. ¿Los conocen esos 4 o los escucharon nombrar? Sí, profe. Bien, tenemos en sangre 4 tipos de lípidos. Colesterol total, colesterol malo LDL, colesterol bueno HDL y triglicéridos. Hablemos del colesterol total. Ese colesterol total, ¿sí? Proviene de 2 lugares. Uno del hígado, que no es el hígado, sintetiza colesterol, el colesterol endógeno, digamos, en las funciones metabólicas del hígado sintetiza o produce colesterol, ¿sí? Pero el colesterol también ingresa, tenemos un colesterol exógeno, que es el que ingresa a través de la ingesta alimentaria. Y acá ven las gráficas, ven acá. Está una carne, el huevo, la leche, los quesos, alimentos de origen animal, o productos elaborados con ellos. Entonces ahí yo tengo el colesterol total, se suma el endógeno más el exógeno. Y ese es el nivel de colesterol que tenemos en sangre. ¿Sí? ¿Se entendió? Sí, profe. Entonces, a veces nos encontramos con la hipercolesterolemia, que es una dislipemia o dislipidemia, ¿sí? Que puede tener origen alimentario, porque estamos excedidos en el consumo de alimentos de un origen animal, en frituras y salteados, por más que coma pollo y pescado, voy a decir, porque también me pasa a mis pacientes, pero licenciada, yo no como ninguna carne roja, pero resulta que el pollo lo vive fritando o salteando, al pescado también, entonces eso genera muchas grasas saturadas y eleva el nivel de colesterol en sangre. Entonces, la hipercolesterolemia puede deberse al factor alimentario según la selección de alimentos y las formas de preparación, o también a causas endógenas, ¿sí? Metabólicas, en donde el tratamiento es farmacológico y no es solo alimentario, sino que hay alguna alteración a nivel interno que hace que el hígado produzca más o sintetice más colesterol de lo normal. ¿Sí? ¿Está? Entonces, cuando se trata, por ejemplo, esta dislipemia, que es la hipercolesterolemia, en general empezamos con un tratamiento alimentario. Si hay una buena adherencia a la dieta y esos niveles no han logrado, digamos, disminuir en la forma esperada, se recurre a la farmacoterapia. ¿Sí? Sí, profe. Profe, después Bien. usted nos pasa el power. Sí, dije que les pasaba el power. Fíjense acá que yo puse una tabla, ¿sí? Con la cantidad de colesterol que tienen algunos alimentos. Y esto es en 100 gramos. Miren los sesos, 2.200 miligramos, ¿sí? De colesterol. La yema de huevo acá serían, una yema pesa 15 gramos. O sea, para que sean 100 gramos de yema, estamos hablando de por lo menos 5 o 6 yemas, ¿sí? Altísimo nivel de colesterol. El hígado, fíjense, el aceite de hígado de bacalao, bueno, ese aceite sí tiene colesterol porque es de origen animal, ¿sí? Un huevo frito, ¿sí? La manteca. Acá faltaría una crema de leche. La mayonesa es uno de los aderezos que tienen
gran cantidad de colesterol, acá están. Y fíjense que las saturadas, he sido muy repetitiva por los gráficos. Sí, las saturadas en embutidos, en carnes, están en las carnes, en las salsas, ¿sí? En las comidas rápidas, en los snacks, en los productos, dice acá, de bollería o los productos, por ejemplo, yo les decía, las masitas, las tortas, se hacen con crema de leche, con manteca, con margarina, tienen mucha grasa saturada y elevan el colesterol LDL, que es el malo. Fíjense, miren, acá, esa hamburguesita que le gusta mucho a los niños y a los no tan niños, mucha grasa saturada, ¿sí? Fíjense acá, en esta diapositiva, hay una arteria y ahí están, las amarillas son colesterol. Se va acumulando el colesterol. ¿Quién acumula ese colesterol? ¿Sí? El colesterol circula por la sangre. Ustedes ven que ahí está circulando. Pero ¿quién acumula este colesterol en la pared de las arterias y sobre todo en las coronarias? El colesterol LDL. ¿Qué es el LDL? Son lipoproteínas que atrapan las moléculas de colesterol y las adhieren a las paredes de las arterias, ¿sí? Por eso el LDL es malo, porque adhiere a las moléculas de colesterol a las paredes de las arterias y tiene afinidad por las arterias coronarias. En cambio, el HDL, lipoproteínas buenas de baja densidad, ¿sí? ¿Qué hace? Atrapa las moléculas de colesterol que están en sangre y las lleva por la vena porta, por vía portal, las lleva al hígado. ¿Y el hígado qué hace con ese colesterol? Lo resintetiza, lo reutiliza para formar, por ejemplo, la bilis. Entonces no se acumulan las arterias. Ahí se entendió por qué se dice malo y por qué uno es malo y por qué el otro es bueno. Sí, profe. Sí, Sí, profe. Entonces, ¿qué pasa cuando yo me hago un análisis completo de lípidos? Se llama un lipidograma, ¿sí? Y me sale colesterol total, colesterol HDL, colesterol LDL y triglicéridos. Yo tengo que tener el HDL. Cuanto más altos esté, más protegida voy a estar contra enfermedades cardiovasculares, ¿sí? El HDL tiene que estar alto. Ese no me preocupo si está alto. Digo, qué bueno, porque me protege de enfermedades cardiovasculares. ¿Quién eleva las HDL? Los omegas. Los omega elevan HDL. ¿Sí? Aceites puros, semillas, frutas secas, pescados azules. Ahora, si yo tengo el LDL elevado, no tengo riesgo de taponamiento de arterias. ¿Sí? ¿Quién elevaba las LDL? Las grasas saturadas que están en las carnes, sobre todo en las rojas, en los fiambres, en los embutidos, en las grasas trans elevan los LDL, manteca, ¿sí? La grasa de vaca, grasa de cerdo, una margarina sólida, muy rica en grasas trans. ¿Está? Sí, profe. Bien. A ver. Y acá, bueno, habla de algunas propiedades, ¿sí? Como los omega que participan, vieron que yo les decía, en la formación de estructuras y de membranas como el tejido cerebral, el sistema nervioso, la retina, por ejemplo, en la dieta de las gestantes, de las embarazadas. Ahora hay que, o sea, se aconseja una dieta rica en omega,
¿sí? Hay estudios científicos que dicen que aquellas madres que incorporaron más alimentos ricos en omega, sus niños tienen una mejor visión, incluso hasta tienen un mejor, o se previenen enfermedades o malformaciones congénitas, ¿sí? O tienen mejor rendimiento escolar porque tienen un mejor índice intelectual. Algo que quería decir que también los omegas están en la leche materna, ¿sí? Como los omega 6 y 3, dice, están presentes en la leche materna y no en las fórmulas que se compran, ¿sí? En las fórmulas de inicio, dice acá. Entonces, otra razón para aconsejar la lactancia materna. Profe, Acá, sí. ¿Y la leche materna, durante cuánto tiempo, o sea, le pasa omega, todo eso? Ay, porque después dicen que es como que le das agua nomás, que no le pasa nada. No, una leche, miren chicos, ahora ya, en las nuevas, en las capacitaciones que he tenido incluso hace un mes, 2 meses de lactancia materna de la Sociedad Argentina de Pediatría, ¿sí? De hecho, la lactancia materna se recomienda desde el inicio, o sea, desde el nacimiento. La lactancia materna debe ser exclusiva desde el nacimiento hasta los 6 meses. Exclusiva quiere decir único alimento, ¿sí? Solamente lactancia materna desde los 6 meses, desde el nacimiento hasta los 6 meses. A partir de los 6 meses empieza la alimentación complementaria oportuna, es decir, empezamos a incorporar alimentos, pero dice alimentación complementaria a esa alimentación, a la leche materna le agregamos alimentos, es decir, que la leche materna se debe seguir consumiendo. Antes se decía hasta los 24 meses. Actualmente, y ahí va con las actualizaciones, se ha corroborado científicamente que la leche, o sea, la lactancia materna puede ser continuada hasta la edad que quiera ese niño y esa madre, mientras no interfiera en la incorporación de alimentos, mientras no interfiera en el desarrollo madurativo, es decir, madurativo en el sentido de la independencia del niño, el despegue, no el destete, sino decimos el despegue, ¿sí? Porque no hay que destetarlo, sino hay que lograr que ese niño tenga una cierta independencia para su alimentación, para su vida en sí, ¿no? Y científicamente se comprobó que una leche, de la leche que la mamá está sintetizando, fabricando en niños de 3, 4 y hasta 5 años, es una leche que incluso tiene mayor nivel de grasas y proteínas, siempre y cuando esta madre tenga una buena alimentación. ¿Sí? O sea, que no tenga un bajo peso, sino que la leche cuanto más madura está o proviene de 3, 4 y 5 años de producción, es más rica en proteína. ¿Qué les parece? Eso es algo que no sabía, profe, porque siempre, pues yo tengo mi nena y a mí ya después de los 2 años me decían, tenés que dejarle de dar leche, que ya le estás pasando agua, ya no le pasas nada. Entonces es algo que no sabía. Bien, hoy la Organización Mundial de la Salud recomienda lactancia materna hasta que, vuelvo a decir, el niño y la madre quieran lactar, mientras no interfiera en la alimentación y en el desarrollo hablamos amplio, ¿no? Desarrollo no solamente físico, sino en el desarrollo y en
sentido de desarrollo madurativo, de lograr una independencia, no del niño que está tomando la teta en la cama con la mamá y tiene 5 años y todavía no puede despegarse de la mamá, ¿sí? A ese ejemplo, digamos, tan extremo he usado. Profe, ¿pasa si los niños no quedan satisfechos, o sea, solamente con la leche de la madre? Eh, Hay que ver cómo es, cómo va desarrollándose, cómo va haciendo el crecimiento, la ganancia de peso. Eso se evalúa con el médico pediatra, ¿sí? Entonces, puede, vamos a decir, incorporarse una leche de fórmula. No es lo ideal, ¿sí? Por muchas razones económicas, nutricionales, pero bueno, a ver, si no está satisfecho, muchas veces es porque la mamá no produce la cantidad de leche que debe producir. Por eso cuando hablemos de alimentación en el embarazo, yo voy a decir, y la lactancia, porque la mujer que tanto, o sea, hay nutrientes esenciales en el embarazo, pero también son esenciales en la lactancia. Para producir leche materna hace falta mucho gasto de energía. O sea, hay mamás que adelgazan muchísimo cuando están dando de lactar, pero porque la alimentación de ellas no es suficiente. Por ahí uno le presta la atención a la alimentación durante el embarazo. Tuvo el bebé, chao, hizo el parto, no, ahora quiere adelgazar, o simplemente no le da la atención necesaria en cuanto al consumo alimentario y producir leche materna desgasta muchísimo el cuerpo de la mujer. Por eso es que todas las recomendaciones que veamos en la nutrición en el embarazo tienen que ser también en la lactancia. Y si un bebé no queda satisfecho es porque quizás esa mamá no tiene una buena producción. Y pueden no tener una buena producción a causa de una alimentación deficiente o porque no hace una lactancia correcta, no vacía bien los pechos, ¿sí? Entonces eso hace que tenga una menor producción. O quizás porque también o sea, no vacía los pechos si es que está trabajando y se ausenta muchas horas y eso va aminorando la producción de la leche materna. ¿Sí? Sí, profe. Bien. Entonces, ahí, bueno, nos fuimos a la lactancia materna y estábamos en los aceites, frutas secas y semillas, y estábamos en las enfermedades cardiovasculares. Entonces, bueno, creo que el mensaje o los contenidos han quedado claros, me parece. Si alguien tiene alguna pregunta para hacer, sí, pueden hacerla. ¿Alguna duda? Parece que no. No, profe. Bueno, a ver, entonces voy a dejar de compartir la pantalla. Dejar de compartir. Bien. ¿Hasta ahí estamos? Sí, Bien, vamos a ver entonces ahora el último grupo. Fíjense que el último grupo es ese grupo optativo opcional. A ver, déjenme buscar unas diapositivas respecto a este último grupo, como para que podamos visualizar mejor la cantidad de azúcar que tienen algunos alimentos, ¿sí? Denme 5 minutitos que busco, me voy a desconectar un ratito, busco esta diapositiva y retomamos, ¿sí? 5, 10.